Bienvenidos a una nueva cápsula de física en la que vamos a ver conceptos de fuerza y leyes de Newton. Partamos entendiendo el concepto de fuerza. Bueno, el concepto de fuerza se asocia a la noción de empujar o de tirar algo, ¿ya? Por ejemplo, cuando empujamos un objeto, como se ve ahí en la imagen, que está en reposo en esta superficie horizontal, ya sea que lo movamos o no, vamos a estar ejerciendo una fuerza, ¿sí? Y eso es lo que hace la dinámica, estudiar las causas del movimiento. Entonces, ahora vamos a pasar al primer principio de Newton, que es el de inercia. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos una persona que está en movimiento y esta va a tender a seguir en movimiento a pesar de que haya alguna interrupción. En el caso contrario, todo cuerpo que está en reposo va a tender a seguir en reposo, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos una micro que está en reposo y ustedes están en el interior, ¿ya? Cuando el bus acelera, ustedes van a seguir en reposo con respecto a la calle, ¿cierto? Y es lo que conocemos por principio de inercia, ¿cierto? Pero ustedes se mueven hacia atrás para poder compensar esta aceleración del bus, ¿sí? Pasemos un ejemplo. Si nosotros tenemos un ascensor, ¿cierto? Un ascensor en reposo que acelera hacia arriba. Cuando un ascensor parte acelerando hacia arriba, el pasajero, ¿cierto? La persona va a experimentar una aceleración inercial hacia abajo, ¿ya? Y como la gravedad está hacia abajo, ambas van a quedar en igual sentido. Entonces, la aceleración neta hacia abajo va a ser mucho mayor que la gravedad, ¿sí? Entonces, por eso ustedes cuando están en un ascensor sienten como este tirón hacia abajo. Y se puede observar ahí. Entonces podemos concluir que esta aceleración neta total del pasajero va a ser igual a la aceleración del ascensor más la gravedad, ¿sí? Entonces, pasemos al segundo principio de Newton. El segundo principio de Newton incorpora el concepto de masa, ¿ya? Y la magnitud de la fuerza resultante o neta que actúa sobre un cuerpo va a ser directamente proporcional a esta aceleración adquirida, ¿ya? Y claramente la constante de proporcionalidad va a corresponder a la masa de este objeto. Entonces, pasemos a un ejemplo. Entonces, si sobre un cuerpo X, de masa X, que va a ser un auto, se le aplica una fuerza, este va a adquirir una aceleración A, como se puede ver ahí. Pero si tengo otro cuerpo, otro auto, que va a tener una masa Y, ¿cierto? Se le va a aplicar en este caso una fuerza de 2F y va a adquirir una aceleración de 4A. Entonces, ¿cómo puedo relacionar ambos cuerpos? Como yo sé que sobre el auto Y se le aplica una fuerza de 2F, yo puedo despejar la fuerza para así poder igualarlo con la cantidad de arriba. Entonces me queda que la masa del auto X por la aceleración va a ser igual al auto Y, ¿cierto? Multiplicado por la aceleración que me da 2A. Luego, al despejar este X, me da 2Y. Entonces, ¿qué puedo concluir con respecto a esto? Puedo decir que la masa de este cuerpo X, ¿ya? Va a ser el doble de la masa de Y, ¿sí? Eso es lo que puedo concluir a partir del segundo principio. Por otro lado, pasemos a un tercer principio. Tercer principio de Newton, acción y reacción. Acá las fuerzas de acción y reacción siempre van a actuar sobre cuerpos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que hay dos personas, A y B, y que la persona A va a tener una mayor masa que B, y estas van a estar en una pista de hielo. Cuando estas se empujan,
cuando A empuja a B, ¿cierto? El cuerpo B se va a ir hacia atrás, pero al mismo tiempo podemos ver que A también se va a ir hacia atrás, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre con el principio de acción y reacción, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos que estos se mueven, se ejerce más bien una fuerza en igual dirección y magnitud, pero el sentido va a ser contrario, ¿sí? Por eso también se dice par de acción y reacción, ¿ya? Entonces, pasemos un ejemplo. Entonces, pasemos al ejemplo. Para objetos que están en contacto y que se van a mover simultáneamente, estas fuerzas van a ser acción y reacción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo dos bloques A y B que están juntos pero no pegados y se van a mover sobre una superficie que es sin roce bajo la aplicación de una fuerza, ¿ya? Entonces, yo quiero conocer cuál es la magnitud que tiene la fuerza aplicada en este ejemplo. Para eso debo recurrir al segundo principio de Newton, que me dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Como yo tengo las masas, ¿sí? Sumo las masas y multiplico por la aceleración. Pero ahora, bueno, obteniendo 3m por a. Al despejar la aceleración, obtengo lo siguiente. La fuerza partida en 3m. Pero luego, para evaluar la fuerza de contacto entre ambos bloques, voy a considerar la fuerza que ejerce A sobre B, ¿sí? Entonces, la fuerza que ejerce A sobre B, ¿cierto? Que la denotamos así, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero como yo conozco la aceleración, reemplazo, obteniendo que la fuerza que ejerce A sobre B va a ser igual a la masa por la fuerza partido en 3m. Entonces, al simplificar esto, me queda lo siguiente. Entonces eso va a ser la fuerza de contacto que hay entre A y B, ¿sí? Y por el principio de Newton nosotros sabemos que la fuerza que va a ejercer A sobre B va a ser igual a la fuerza que ejerce B sobre A. Bueno, espero que les haya quedado claro el concepto de fuerza y las leyes de Newton. Nos vemos en otra cápsula de física. Adiós.